Bien compañeros, yo les voy a hablar acerca de mi avance 4, que es la de investigar cómo hacer la adquisición de datos con Arduino y la velocidad a la que va a trabajar. Bien, para comenzar, estaba investigando un poco acerca de la adquisición de datos y cómo se los puede realizar. Bien, para comenzar, ¿qué es la adquisición de datos? La adquisición de datos nos dice que es el proceso de medir con una PC un fenómeno eléctrico o físico como el voltaje, corriente, la temperatura, la presión o sonido de lo que vayamos a medir. También podemos ver aquí este esquema en donde se le puede ver que existe un sensor y un sistema de adquisición de datos conectado a una PC, un software que puede controlar todo la programación para la adquisición de datos de, por ejemplo, de un sensor, también de muchos sensores, no, como puede ser de presión, de temperatura, de corriente, de voltaje. Bien, ¿qué es un sensor? Bueno, se puede decir que un sensor es el que convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica que puede ser medida. Existen varios tipos de sensores en el medio, como podemos ver, existen sensores de temperatura, de luz, de sonido, de fuerza y presión, de posición y desplazamiento, de aceleración. Existen en el medio todos estos tipos de sensores para ser utilizados en algún proyecto pequeño. Bien, ¿qué es un dispositivo DAC? Bueno, como ya sabemos, es un sistema hardware que actúa como interfaz entre una PC y señales del mundo exterior, ya que esta funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza señales analógicas entrantes para que una PC pueda interpretarles. Bien, nos dice que tiene tres componentes claves, una DAC. Como pueden ver, son las de convertir un convertidor analógico digital, un bus de PC y una DAC. Bien, ¿cuál es la función de la PC en un sistema DAC? Bien, tiene la función de un software que se programa, controla la operación del dispositivo DAC y es usada para procesar, visualizar y almacenar datos de medida. Existen diferentes tipos de PCs que son utilizados en diferentes tipos de aplicaciones. Bien, estaba investigando un poco de cómo crear un propio DAC o un data logger propio, que significa un sistema de adquisición de datos propio, que registra datos en tiempo o relación a la ubicación por medio de instrumentos como pueden ser sensores de temperatura, presión. Existen varios sensores, ¿no? Podemos medir todas esas lecturas de tiempo en los sensores. Para crear un data logger propio es necesario utilizar un hardware, como se le entiende a un Arduino. Es un sistema que trabaja como hardware, ya que es una plataforma electrónica open source basada en un hardware y software de uso fácil, ya que esta consiste básicamente en una placa electrónica. En los videos anteriormente ya les había indicado la placa Arduino con la que estoy trabajando, que es el 1, y ya es esta de aquí. Es esta que nos dice que es un sistema hardware. Ya es el Arduino 1 el que estoy trabajando yo, el cual su lenguaje de programación, ya lo dije también, que trabaja con el software de programación IDE, basada en wiring y en processing, como ya les había mencionado en los avances posteriores. También para crear un propio data
Dodger, Data Logger, Data Logger, sí. Es necesario tener varias aplicaciones según el proyecto que tengamos. Necesitamos tener varias aplicaciones o software de aplicación. Por ejemplo, para un proyecto que necesitemos, ya sea que necesitamos medir varios parámetros, ya sea velocidad, temperatura, presión, voltaje, corriente, eh, entre muchas cosas. Por ejemplo, hay varios softwares que trabajan realizando este tipo de acciones. Como podemos ver, existe el software de MATLAB, el software de Visual Basic, también existe el software de LabVIEW, la cual es más utilizada en el medio, ya que es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas con un lenguaje de programación visual gráfico. Se puede realizar sistemas recomendados de hardware y software de pruebas, de control y diseño, simular y en tiempo real. También se puede usar en otros tipos de aplicaciones también, ya que se llama, o sea, trabaja con un lenguaje de programación tipo G, que significa lenguaje de programación gráfica. Ya, este es el más utilizado en el medio, ya que es fácil de manipular, de realizar cualquier gráfico y realizar su adquisición de datos mediante Arduino. Por ejemplo, estaba investigando un poco acerca de los DAC comerciales, los sistemas de adquisición de datos, ya que nos dice que son capaces de medir distintos números de sensores y a distinta frecuencia de adquisición. Según esto, por lo general, los dispositivos que están conectados están pensados para recibir las señales de sensores. Por ejemplo, en este caso, digamos que tengo conectado 8 sensores y que estos están trabajando a una velocidad de 200 Hz aproximadamente. Según los DAC comerciales, trabajan a esta velocidad de 200 Hz, más o menos conectados 8 sensores, ya sea de presión, de temperatura, de voltaje. Según los tipos de sensores, nos dice que máximo conectado 8 sensores puede trabajar a 200 Hz aproximadamente, pero la placa Arduino que nosotros tenemos es el 1 y nos dice que se puede trabajar a 16 MHz, pero siempre y cuando este dependa de los tipos de sensores que se vaya a implementar ahí. Por ejemplo, 8 sensores, no sé si pueda trabajar con 8 sensores a una velocidad de 16 MHz. Más que todo por los pines de entradas y salidas, no creo que se pueda trabajar en el Arduino 1, pero se le puede hacer en otro Arduino que sea más extenso en pines de entradas y salidas y que trabaje en un sistema de adquisición de datos a una velocidad, yo que sea superior al 1, con diferentes sensores. Bien, como les mencioné, que el sistema de adquisición de datos más utilizado como software de aplicación es el sistema de LabVIEW. Como pueden ver, se puede medir varios parámetros, ya que es fácil de realizar su programación, no programación, más claro, sus interfaces gráficas. Podemos ver aquí un ejemplo. Bien, aquí como pueden ver, este es ya un esquema de un velocímetro, un velocímetro de una moto, en donde se ha realizado en LabVIEW con los diferentes parámetros a medir. Por ejemplo, podemos medir las revoluciones por minuto,